Buenos días a todos. Antes que nada, doctor Carrillo, muchas gracias por su invitación. Y bueno, pues yo les voy a platicar ahora de las clonas de alto riesgo de Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Que si bien este término es muy utilizado, aparece desde la década del 2010, a principios de la década del 2010, para describir aquellas poblaciones bacterianas altamente especializadas, ¿sí? Que tienen una mayor capacidad de propagación, lo que les permite diseminarse eficientemente y asimismo diseminar la resistencia a antimicrobianos y otros caracteres que aumentan su patogenicidad y potencial epidémico, lo que las hace muy importantes en salud pública. Si bien el término de clonas lo utilizamos frecuentemente, es un término pues no bien utilizado por el comportamiento que tenemos, que tienen las bacterias. Una clona se refiere a aquel aislamiento bacteriano que es indistinguible en genotipo a su ancestro y a sus descendientes. Esto quiere decir que todo es igual, genéticamente es igual y no hay ningún cambio. Esta conducta no es del todo real. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, ¿sí?, una clona que empieza a adquirir elementos de todo tipo, ya sea por transferencia horizontal o mutación, ¿sí?, y se empieza a diversificar, empieza a tener una mejor adaptación, se adapta al medio. Si podemos en este momento, bueno, ya que está muy bien adaptada, el tamaño del círculo nos dice que está bastante adaptada, que ya podemos determinar un tipo de secuencia característica, y esto en este momento puede diversificarse aún más y empezar a crear, a diseminarse y a crear nuevas clonas, ¿sí?, y dar lugar a un complejo clonal. ¿Qué es esto? ¿Sí? Aquí tenemos nuestro ST o clona original, que se va diversificando y va dando, ¿sí?, origen a otras clonas, ¿sí?, para formar el complejo clonal. Este complejo clonal, como definición, es aquel que agrupa cepas que comparten una identidad alélica de al menos 5 o 6 genes de metabolismo básico que deben ser idénticos, ¿sí? ¿Cómo determinamos estas clonas o complejos clonales? Los determinamos por una técnica que se llama Multilocus Sequence Typing, ¿sí?, o MLST, y se basa en la caracterización, amplificación y secuenciación de 7 genes de metabolismo básico. Esto es muy importante aclarar, que tienen que ser de metabolismo básico y aparte estar repartidos a lo largo de todo el cromosoma. Otra característica que tiene que tener estos genes es que tienen que tener diferentes tasas de mutación, pero básicamente o principalmente que sean mutaciones neutras. Entonces, cuando determinamos y unimos todas estas secuencias de los 7 genes, ¿sí?, lo podemos ver aquí, este es un fenograma, se determinan los STs. El cambio de un solo nucleótido, como se ve aquí, eso nos da un nuevo alelo o alelo diferente a ese gen, y por lo tanto es un nuevo ST que aparece. Entonces, las clonas o complejos clonales de alto riesgo se caracterizan porque, primero, se determinan con base a esta técnica del MLST, de la secuenciación de los genes de metabolismo básico. Además, deben de presentar, ¿sí?,
las características como la acumulación de muchos genes o determinantes de resistencia, de virulencia. ¿Sí? Estos se vuelven muy eficientes en colonizar al hospedero y aparte esta colonización es persistente. Presentan también una patogenicidad incrementada, una transmisión mucho más rápida, la propagación es a nivel mundial, ¿sí? Y se asocian, muy importante, a brotes epidémicos. Un ejemplo de ellos lo tenemos con el complejo clonal de alto riesgo ST111, ¿sí? Como vemos, tiene una diseminación mundial, presenta ya sus ST, sus tipos de secuencia, son parte de complejos clonales, pero aparte presentan una alta resistencia a carbapenémicos. Y en esta parte de la diapositiva lo que estamos viendo es un complejo clonal y la velocidad en que se diversifican. ¿Sí? Podemos tener aquí que el ST111 nos crea este complejo clonal, pero a partir de este complejo clonal, si hay diversificaciones o este otro complejo clonal también se diversifica y se diversifican relativamente rápido. A continuación, este es un trabajo que empezamos a realizar en el grupo, lo empezamos a realizar alrededor del 2014, donde nos llega una colección de cepas de Pseudomonas aeruginosa aisladas de niños de hemocultivos. ¿Sí? En estas cepas, pues les hacemos todos los estudios, vemos que hay una gran diversidad, pero lo que nos llama la atención en esta sección es que encontramos unos perfiles cromosómicos muy parecidos con ciertas diferencias importantes, pero todos ellos formaron parte del ST309. Además, también presentaban lo que es perfiles de resistencias muy altas, ¿sí? Como multidrogo y extremodrogo resistentes. Este ST309 pues cumplía todos los puntos o las características de las que hablé anteriormente, que se empezaba a diversificar, que presenta una alta resistencia y aparte tiene diferentes islas genómicas con diferentes contenidos. Desde los campos pulsados podemos ver la diversificación cromosómica que presenta. Entonces, en este momento, cuando estábamos escribiendo y analizando todos estos resultados, nos fuimos a la bibliografía y no encontramos, pues realmente encontramos solamente un artículo que hablaba de un ST309 de una cepa aislada del ambiente en Francia, y por esa razón no teníamos antecedentes de esto, pero sí teníamos en la mano todos los antecedentes y las características que se le da a una clona de alto riesgo, pero nos vimos un poco discretos y por eso le pusimos una clona con potencial de alto riesgo, ¿sí? Para que los médicos epidemiólogos empezaran a fijarse en esta clona que ya estaba apareciendo o había aparecido en México. Poco tiempo después de este trabajo aparece otro trabajo de una colección muy grande donde caracterizan una colección bastante grande de Pseudomonas aeruginosa, también proveniente de hospitales infantiles, de un hospital infantil en particular.
¿sí? Ellos encontraron o estudiaron 158 cepas, encontraron 103 sequence types diferentes, pero también encontraron que varias de sus cepas caían ya en clonas consideradas de alto riesgo, diseminadas en el mundo. También encontraron otros complejos clonales y con ellos aparece también el complejo clonal 309. Este complejo clonal 309 lo tenemos aquí circularizado, ¿sí? Pero lo que vemos aquí, bueno, es hecho grande esta parte de este diagrama de Eburst, donde estos autores hacen el análisis de todas sus cepas y las incluyen y en su análisis incluyen todos los STs a nivel mundial para ver cómo se distribuían las de México con respecto al mundo. Bueno, pues lo que nos interesa a nosotros, bueno, en este momento es la clona 309. ¿Sí? La vemos aquí como la clona ST309, pero también vemos cómo ya se empieza a diversificar estos puntitos negros, ¿sí? Ya hay una diversificación de ellos y lo que indica este círculo verde es que esas clonas también se encontraron aquí en México. Como conclusión, ellos determinan que la población que estudiaron presenta una estructura poblacional epidémica y la dinámica de mutación y recombinación que existe entre ellas es la que promueve, por un lado, que se empiecen a diversificar, y depende de qué tan rápido reciban estas mutaciones o tengan estas mutaciones, se diversifiquen o adquieran otros elementos, qué tan rápido se diversifiquen. Pero por otro lado, la recombinación actúa como una fuerza cohesiva para que ese complejo clonal siga teniendo una identidad. Después de esto, este es un estudio que se realizó hace poco, ¿sí? También de una colección de un hospital infantil del Federico Gómez, donde en el 2018 aíslan 15 cepas de Pseudomonas aeruginosa en un brote. ¿Sí? Dentro de ellas identifican 11 tipos sequence type diferentes, ¿sí? Y aparte también son con una resistencia muy alta, ¿sí? Y también estudian lo que son los represores de la bomba MEX, de la bomba de flujo MEX-R. Pero ellos nada más secuencian los represores. A este mismo estudio, ellos habían hecho entre 2007 y 2015 un estudio previo donde caracterizaron 106 cepas de Pseudomonas aeruginosa y encontraron 59 STs diferentes. Aquí ellos, los investigadores, hacen una red filogenética de todas las cepas que estudiaron. En los recuadros, ¿sí? Ellos nos indican cuáles son las clonas importantes que encontraron. Ellos el problema que tenían era con el ST233, que se ve cómo se diversifica, pero también el ST que más aislaron fue el 1725, que es parte del complejo clonal 309. Y vemos aquí también ya la diversificación que ellos encuentran dentro de su hospital.
En lo que respecta a las bombas, la secuenciación les dio 59 alelos diferentes y aquí se puede ver todas las bombas que encontraron en la población están repartidas a lo largo de toda esta red filogenética. O sea, con esto quiero decir que no porque tenga, o sea, un ST va a tener un haplotipo específico de bomba. ¿Sí? Esto se puede repartir por toda la población. ¿Sí? Entonces, otra característica que tiene que cumplir una clona de alto riesgo es que la diseminación sea mundial. Y aquí vemos en los pocos años cómo se ha diseminado esta clona de alto riesgo ST309. Y bueno, las conclusiones son que esta técnica, el MLST, establece marcadores de virulencia y resistencia antimicrobianos entre poblaciones bacterianas. Las establece, nos las junta y podemos ver el panorama en conjunto. Explica cambios en el espectro de los agentes infecciosos en brotes intrahospitalarios, así como en epidemias. ¿Sí? Determina la relación genética entre las bacterias involucradas en infecciones intrahospitalarias, en brotes epidémicos, en epidemias y pandemias. En el campo epidemiológico, permite rastrear la diseminación local y global de estos complejos clonales, ¿sí?, de alto riesgo, lo cual es muy importante para mantener una vigilancia epidemiológica de estas clonas de alto riesgo, para tener una rápida detección con la finalidad de implementar medidas de control y contención de la diseminación de estas bacterias. También, y muy importante, como vamos a ver a continuación, el desarrollar terapias antimicrobianas adecuadas para infecciones graves y prevenir su transmisión. También ayuda a comprender las relaciones genéticas entre los complejos de alto riesgo, y el analizar estos complejos de alto riesgo permite la identificación de linajes epidémicos. De mi parte es todo y pues muchísimas gracias.